Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, feliz viernes a todos. Estamos a 4 de empezar. Vamos haciendo panelista la gente que va a involucrarse. Con hoy estará la doctora Elena, la doctora María Eugenia Ordóñez, la señora panelista. ¿Cómo están? Platíquenos desde dónde nos ven. Hoy lamentablemente solo tendremos oportunidad de aparecer en Zoom con ustedes. En Facebook no tengo acceso. Lamentablemente por Facebook no vamos a poder transmitir en vivo. Entonces, espero la gente se involucre aquí en Zoom para no dejarle toda la chamba al doctor que estará con nosotros, que me comentan bien un poquito atrasado, pero ahorita se presenta con nosotros. Por lo pronto haré coanfitrión a la doctora Elena López Gavito, y también estará con nosotros la doctora Maru Ordóñez, según me informan. Sí. Va a estar con nosotros también como panelista, como mentora. Tenemos un gran equipo para hoy, ¿eh? Hoy promete mucho el tema y las personas que estarán como mentoras y nuestro gran expositor al cual le daré presentación una vez que esté con nosotros ya conectado para que la escuche. No sé si ya la doctora María Eugenia esté como panelista, me parece que no. La totalidad de recursos para tener a la mano lo necesario, pues es todavía más importante que el nivel de juicio y de experiencia se vaya. La gente que está con nosotros, que nos vaya diciendo desde dónde nos ven, desde dónde nos saludan, desde dónde nos están viendo. Compártenos, hay mucha gente de Veracruz, seguido, hay mucha gente de Guerrero. Hoy el doctor es de Monterrey, entonces vamos viendo si hay gente de Monterrey, si hay raza de acá de Monterrey, regios, alguien de también, pues puede ser de Chihuahua, puede ser acá del norte también de Torreón. Quiero mandar un saludo a Rocío Hernández, Virginia Villegas, Paulina Cruz. Doctora Elena, se me hace que tiene prendido su micrófono y se escucha ahí como una voz. Gracias. Un saludo a Imelda Villegas, a Miguel Figueroa Palacios, quien ya está con nosotros, Carol Cruz, nuestra productora, Vilena Escamilla, quien ha estado con nosotros como mentora también, a Diana Rendón, un saludo. Gracias por estar con nosotros. María Medina Franco. Dice Vilena Escamilla, saludos desde la Ciudad de México. Yo creo que va a haber mucha gente allá en la Ciudad de México ahora por el tema de la Fórmula 1. Mucha gente por allá que nos sigue también en las redes sociales. Bueno, dando ya las 8 en punto horario del centro de México, vamos arrancando. Igual ustedes nos pueden ir comentando desde dónde nos ven, y ahorita yo, su servidor, su conductor, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, saludos, etcétera. Pero bueno, empezando ya el programa, les quiero invitar que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, próximamente. El próximo lunes ya espero estar transmitiendo en vivo también en nuestra plataforma de Facebook. Ahorita pues, me aparece bloqueada la cuenta, entonces más bien el acceso, la cuenta no, la cuenta está ahí, pero el acceso lo tengo un poco bloqueado, entonces ahorita por lo pronto pues, solo Zoom. Bueno, pero vaya dándole like, comparta nuestro contenido, estamos en Instagram también como La Voz del Residente, y en YouTube nos encuentras como Medical Legal Center. Todos los viernes que tenemos cirugía general se sube el contenido al YouTube, entonces es importante que también se suscriban y formen parte de esta familia que estamos formando con todos ustedes los residentes. ¿Va? Me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para una capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, presentaré la dinámica. La dinámica es la siguiente. Nuestro doctor invitado tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Elena López Gavito mentoraría el programa. Va a decir sus tips, sus comentarios y cuestionará si lo cree necesario. También estará con nosotros Maru Ordóñez, quien también va a mentorear, va a dar sus tips, sus comentarios, cuestionamientos. Después pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los que están con nosotros un viernes por la noche para ver contenido sobre cirugía general,
pero si ya están aquí, pregunten, comenten, complementen también la charla entre la doctora Elena López Gavito, Maru Ordóñez y su servidor Tony Bachi. Daremos voz, no crean que sus comentarios se quedan ahí, que se quedan guardados, les damos voz en vivo e indirecto para que nuestro gran doctor invitado las pueda contestar o simplemente que su comentario salga al aire. Bueno, el tema de hoy es hernioplastia diafragmática por laparoscopía. Este tema es presentado por el doctor Jorge Pablo Pérez Macías. Él es R4 de cirugía general, egresado de la Universidad Tecnológica de Monterrey, en Campus Monterrey, y actualmente se desenvuelve en el Hospital Cristo Murguesa de alta especialidad, obviamente acá en Monterrey. El doctor por el momento no lo veo, pero le voy dando presentación, le voy dando voz a la doctora Elena López Gavito y a la doctora Maru Ordóñez. Y para empezar con este webinario, me gustaría preguntarles qué es lo que esperan de este tema, para que nos vayan contestando y que también incentiven al público a que se involucren mediante comentarios, preguntas, etcétera. Empezamos contigo, doctora Elena López Gavito, un gusto me da saludarte. No, pues gracias, ya estamos listos y pues realmente el tema que hoy nos ocupa es un tema de relevancia porque pues realmente nosotros sabemos que el problema puede ocurrir como en la práctica de la cirugía general y es muy importante hacer el diagnóstico oportuno y creo que algo que nosotros debemos saber es cuál va a ser el abordaje que vamos a tener diagnóstico para poder planear el evento quirúrgico. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maru. ¿Qué opinas tú del tema del día de hoy? Pues por eso levanté de inmediato la mano en cuanto supe el tema. Sí, claro. Las hernias diafragmáticas, si bien no son algo común en el adulto y habitualmente se relacionan con trauma, sí son algo pues que requiere tratamiento y requiere tratamiento por alguien que realmente sepa hacerlo, ¿no? Hacer la plastía de una hernia diafragmática no es a veces tan sencillo, sobre todo tratándose de defectos herniarios muy grandes. Incluso hay que conocer respecto al manejo de mallas, que seguramente el doctor que va a dar la ponencia nos va a comentar en breve. Sí. Y pues generalmente los expositores están conectados en tiempo y forma. Ahora de haber tenido alguna eventualidad, pero pues creo yo que vale la pena comentar, ¿verdad? Que podemos encontrar pacientes de cualquier edad, pues podemos encontrarlos en pacientes en edad pediátrica, los podemos encontrar en pacientes ancianos, entonces la diversidad de la edad puede ser, siempre pensar en ella como se menciona, antes de pensar en cualquier otra patología. A veces una simple estudio radiológico nos puede evidenciar esto. Y pues las personas que son más jóvenes, pues tienen acceso a más tecnología, a más estudios, pero a nosotros nos tocó con una simple tele de tórax diagnosticar una hernia diafragmática, ¿verdad, Maru? Desde muy temprana edad, ¿verdad? No sé qué le esté pasando al joven que no ingresa. El doctor me comentó la productora que venía un poco tarde, venía 5 minutos tarde, entonces por eso quería presentar nosotros, ir adelantando a... Claro, y pues bueno, la sintomatología pues puede ser muy variada porque puede depender también del tiempo de evolución, pero pues lo más frecuente es pues la situación que está ocupando el órgano dentro de una cavidad que no le corresponde. Pues eso es básicamente algo muy importante, ¿verdad? Que el contenido intestinal, generalmente gástrico, en el tórax, ¿verdad? Eso es muy importante porque va a producir sintomatología que es importante. En el manejo, se ha cambiado porque pues actualmente ya contamos con más tecnología, más recursos para poder
cerrar esa comunicación. Para una persona que no es médico, que no es cirujano, pues es la salida de un contenido a través de un orificio, ¿verdad? Y que ocupa una cavidad precisamente que no le corresponde. Ya está, ya está prendiendo su computadora. Me informa Carol que ya está cargando motores, pero pues eso de la sintomatología. Y algo que mencionó Maru Ordóñez que es muy importante sería el tema de cuando es secundaria un traumatismo. Hay veces que no, los síntomas no son inmediatos, pero a medida que el contenido ingresa a tórax, pues se hace más evidente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos un cuadro clínico más florido, a diferencia de cuando es algo súbito, ¿no? Entonces, a mí en los años de residencia me tocó un caso postraumático que se diagnosticó tiempo después y pues obviamente, como dice Maru, entre más rápido se resuelve es mejor porque manejar un contenido intestinal o gástrico en tórax pues es bastante común y no debería de causarnos este problema en la fase aguda. Y qué bueno que Maru nos hizo favor de levantar la mano porque pues ya ha estado con nosotros. Ella es una cirujana general comprometida con la enseñanza. La presentamos la vez anterior, es coeditora ella está encargada del departamento en la Asociación Mexicana de Cirugía General, en una fase de lecturas y en unos que vale la pena que se inscriban. Hay temas de contenido muy importante y pues bueno, sin más preámbulo, creo que ya ingresó el, el panelista el día de hoy para que le demos entrada. A ver, Carol. Por el momento no lo veo al doctor Jorge Pablo Macías, pero me gustaría preguntarle al público que nos vayan preguntando qué es lo que esperan también ellos, por si el doctor no logra cubrir el tema que el público espera, al último poderlo rebotar. Entonces igual también ellos pueden ir participando, el público que nos ve, poniendo eso de que a mí me gustaría ver esto, me gustaría que me aclararan esta duda y chance durante la exposición se aclara, pues vamos a pero preguntar. ¿Qué les parece si les comento un caso que tuvimos en el hospital, precisamente un paciente postraumático? Estaba buscando las imágenes, pero no las tengo aquí. Es un paciente 57 años, masculino. 5 años antes había tenido un accidente automovilístico en el que él viajaba como conductor y aparentemente en ese momento no tuvo ningún contratiempo. Tuvo unas fracturas costales que se resolvieron con manejo conservador y en la ocasión en la que lo vimos en el hospital, ingresó por urgencias porque tuvo otra vez un accidente automovilístico, en esta ocasión sin portar el cinturón de seguridad. Golpeó contra el volante y llegó con disnea de inicio pues súbito, aunque aparentemente pues ya había tenido algo de molestias respiratorias previas. Esto fue en pleno auge del COVID. Entonces, todo aparentaba pues que tenía COVID, ¿no? En una radiografía vieron que se trataba de una hernia diafragmática y en la tomografía estaba impresionante porque tenía era un defecto herniario pequeño como de 3 por 5 centímetros y en ese momento en la tomografía se identificó que estaba dentro del contenido herniario el vaso, el colon y una parte del estómago. Entonces, para hacer la disección, se hizo la cirugía por laparoscopía con abordaje abdominal. Para hacer la disección del estómago y reducir el defecto herniario del estómago, pues aparentemente sin mayor complicación.
el problema al que nos enfrentamos fue para poder reducir el vaso, porque el vaso pues realmente no tiene un sitio donde tú puedas sujetarlo y disecarlo para poder reducirlo y dejarlo en la cavidad abdominal. Entonces, fue tan compleja la reducción del vaso que tuvimos que hacer o cambiar el abordaje a cirugía abierta para poder bajar el vaso y finalmente terminamos haciendo esplenectomía, porque el vaso definitivamente no pudimos bajarlo del defecto herniario porque era un orificio pequeño a través del cual estaba herniado el vaso. Entonces el vaso, pues no había forma de jalarlo sin lesionarlo y tener un sangrado importante con el abordaje laparoscópico, ¿no? Terminamos poniendo una malla, haciendo evidentemente el cierre del defecto herniario con una sutura no absorbible con puntos separados y poniendo una malla compuesta. El paciente estuvo aproximadamente una semana con sonda pleural y se fue a su casa con el problema resuelto. Otra cosa que hay que considerar con estos pacientes es no solamente pensar en usar una sonda pleural, incluso las guías más actuales hablan o comentan respecto al uso de drenajes obviamente cerrados, que pudiera ser inclusive un drenaje tipo Blake o algún otro tipo de drenaje de silicón suave, de tal forma que le permita al paciente tener una vida más flexible, movilizarse mejor, sin tener una sonda pleural colocada que ya sabemos pues, que causa dolor, es incómoda, aumenta los días de estancia hospitalaria, etc. Y el otro punto importante pues es, y esa parte sí me gustaría que quedara muy bien aclarada, es la importancia del cierre del diafragma. Hacer una plastía diafragmática sin cerrar el diafragma es como hacer una hernia, una plastía inguinal sin cerrar el defecto herniario, ¿no? Aunque coloquemos una malla, pues ahí va, o cerrar una hernia ventral sin cerrar la aponeurosis, ¿no? Sin cerrar el defecto herniario propiamente y solamente colocar una malla como un puente. Eso continúa siendo una hernia aunque tenga una malla. Lo único que va a pasar es que ahora pues va a protruir la malla hacia el tórax o hacia donde la hayamos colocado y el problema pues va a persistir. Entonces, no sé si se conectó el doctor. Aquí está también su profesor, el doctor Bernardo, que no sé si Bernardo quiera. Yo tengo la presentación del doctor, si pudiera decirnos, parece ser que ya, a ver, aquí me están mandando una foto. Él está tratando de ingresar, tiene algún problema con no sé si con el Zoom o qué. Si pueden hacer coanfitrión a Bernardo y yo voy, les comparto la presentación mientras él ingresa. Bernardo, ¿qué opinas? Bernardo Fernández. A ver. Está regañando al doctor. Sí, eso es. A ver. A ver, ya lo hice. Ya hice coanfitrión a Bernardo. Súper bien. A ver. No, es que tarda unos segundos. Ya llegó el doctor Jorge Pablo Pérez Macías. Ok. También está aquí con nosotros el doctor Bernardo Fernández. Así es, él es su mentor, es su profesor del curso y pues ya también Jorge Pablo entró. Entonces ya ahora sí arrancamos al 100%. Comparte tu presentación, por favor, Jorge. Sí, en eso estoy. Una disculpa muy grande a todos, perdónenme, estuve 90 horas a vuelta de rueda queriendo llegar a mi casa.
No, no te agobies, todo va muy bien, ya preparamos el escenario para que entres tú de lleno. Adelante y pues ánimo. Mucho éxito, doctor. Que ya se sabe, el doctor ya ha estado con nosotros, ya se sabe la Muy bien, dinámica. muchas gracias. Claro. Aquí estamos, mira, un Así saludo a es. Rocío Ya Cruz. nomás estoy aquí. Adelante, adelante. Mientras le vamos mandando saludos a Rocío Cruz, quien nos saluda desde Mérida, Yucatán. Mira, gente desde el sur también, muy involucrada con nosotros, doctora Elena. Sí, gracias. O sea, que tenemos grandes amigas allá en la península, Correcto. Tabasco. ¿Tienes problemas para compartir? ¿La comparto yo si quieres? No, ya estoy aquí, doctora. Es mi computadora que es de bulbos, pero ya. Ok, pues arrancamos. ¿Ahí la ven bien la presentación? Perfectamente. Muy bien, arrancamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Pablo Pérez Macías, creo que ya hablaron mucho de mí. Voy a hablar acerca de la hernioplastia diafragmática por laparoscopía. Va a ser un caso clínico muy interesante. Se trata de un femenino de 83 años. Ella tiene como un antecedente muy importante haber tenido una toracotomía con decorticación derecha hace 18 años en un marco de una neumonía con empiema complicado. Ella además presenta hipertensión de larga evolución y dislipidemia. La paciente acude con nosotros tras presentar 12 horas con un dolor abdominal de tipo punzante en epigastrio y radial hipocondrio derecho, el cual se agravaba con inspiración, atenuadamente se atenúa parcialmente al reposo y posteriormente progresa con disnea de moderados esfuerzos y cianosis. Así es como la conocemos en el departamento de urgencias, motivo por el cual la revisamos. A la exploración física estaba con una TA de 170-66, una frecuencia cardíaca de 70. La paciente a la exploración física la veíamos con la tráquea ligeramente desviada hacia la izquierda, el campo pulmonar derecho completamente hipoventilada y llamaba la atención que se auscultaban ruidos peristálticos en dicha zona. El abdomen con dolor en el epigastrio, sin datos de irritación peritoneal. Así es como conocemos a esta paciente. Le tomamos laboratorios en los cuales encontramos la presencia de una anemia normocítica normocrómica, plaquetas normales, leucocitos normales y fuera de eso realmente se encontraba dentro de lo normal. Llama la atención en la gasometría venosa una acidosis respiratoria y la radiografía de tórax encontramos estos hallazgos, muy interesante. Podemos ver a nivel del campo pulmonar derecho cómo se encuentran esta presencia de asas de intestino delgado y grueso en la región del tórax con el desplazamiento y la hipoplasia de aquí el colapso del pulmón derecho. También llama la atención la desviación de la tráquea y, bueno, ahí la calcificación del botón aórtico. Se le complementa este estudio con un TAC, en el cual podemos evidenciar con mayor precisión la presencia de intestino a nivel del campo pulmonar del lado derecho. Aquí tenemos este signo del cuello que vemos aquí a nivel del campo pulmonar derecho, cortes coronales en donde podemos apreciar con mayor frecuencia toda la cantidad de intestino que se encuentra y aquí en el vértice podemos observar el poco pulmón que queda todavía visible. Podemos observar que se trata de una hernia diafragmática con un defecto de 7 milímetros y se decide su manejo quirúrgico de urgencia. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita voy a correrles un video en donde vamos a ver lo que hicimos nosotros. En este caso fue un abordaje laparoscópico 4 puertos, un óptico de 11 milímetros, un óptico de trabajo en esta zona subdiafragmática, o más bien dicho sifoidea, y 2 puertos de 5, muy semejante a como hacemos el abordaje de una colecistectomía por laparoscopía. Y déjame correr el video. No quiso correr, qué raro. Creo que ahí va. Ahí va. Se está corriendo, ¿verdad? Sí. Podemos ver entonces aquí el defecto herniario va a estar en esta zona que pongo aquí en el diagrama.
Observamos cómo al introducir el óptico vemos toda la presencia de epiplón y haces de intestino delgado migradas hacia la cavidad torácica, y por medio de pinzas intestinales vamos haciendo la reducción de este contenido. Aquí vemos cómo había un pedazo de epiplón ya sufriendo, pero poco a poco vamos a ir reduciendo este contenido herniario. Podemos ver cómo el intestino y el colon que se encontraban herniados aparentemente se encuentran con buena coloración hasta el momento. Seguimos reduciendo esto. Estas maniobras es importante comentarlo que hay que hacerlo de manera gentil, con movimientos de tracción y contracción, para permitir esta reducción de manera traumática. Se presta mucho, o uno quisiera jalar nada más así y que se viniera todo, pero muchas veces hay adherencias en la parte torácica y esto hay que irlo haciendo de manera cuidadosa. Aquí podemos ver cómo poco a poco se va reduciendo estos movimientos de tracción constante, poco a poco, hasta lograr por completo reducir todo el contenido intestinal a la cavidad abdominal. Podemos ver cómo introducimos el lente para ver ya este líquido que se encuentra aquí inflamatorio, ya un poco de isquemia, cómo vemos el pulmón con los cambios de antacosis, y podemos ver que ya no existe contenido. Se aspira este líquido, se ve el pulmón cómo se empieza a reexpandir. Pedimos al anestesiólogo que haga unas valsalvas, lo cual nos permite hacer que el pulmón se reexpanda por completo. Como abrimos por completo la cavidad torácica, decidimos colocar una sonda intrapleural, la cual se coloca bajo visión directa, y posteriormente este efecto de 7 centímetros se decide hacer un cierre utilizando puntos. Para esto utilizamos una sutura de 2 ceros. Aquí vemos cómo vamos dando estos puntos laparoscópicos con esta sutura de 2 ceros. Poco a poco lo vamos a ir dando. Y vamos viendo aquí en los videos cómo queda por completo cerrado el defecto, y el intestino damos una revisada en la cual vemos que se encuentra por completo sano y no ocupa ninguna resección. Aquí damos una revisada, vemos el defecto, ¿no? Cómo queda por completo cerrado, y al ver que no se encuentra contención, decidimos dar por terminado el acto quirúrgico. Aquí lo importante es comentar que, bueno, el paciente se fue con estas indicaciones: antibiótico, doble esquema de analgésico intravenoso, ondansetron, se fue con el pleurovac a succión, sonda nasogástrica de derivación y con controles radiográficos. Aquí podemos ver cómo la placa al tercer día después se retiró la sonda intrapleural que vemos en la primera imagen. Esta es la imagen del egreso, que fue al 5.º día. La paciente evolucionó de manera muy satisfactoria, con prácticamente la resolución de los síntomas y con una placa muy satisfactoria. Aquí lo importante de estos casos, hay que tomar en cuenta que hernias diafragmáticas vamos a tener de origen congénito y de origen adquirido. Me voy a centrar en las de origen adquirido, que realmente es una patología rara en adultos. Se describe que pueda ocurrir de entre un 0.5 a un 7% de los pacientes que tienen un accidente automovilístico. Y viéndolo desde el otro lado, el 90% de las causas de una hernia diafragmática en un adulto puede ser un traumatismo, que en este caso el accidente automovilístico es lo más común. Se describe también por iatrogenia, en el caso de esta paciente que tuvo un antecedente quirúrgico hace 18 años de cirugía de tórax, pero eso es un antecedente importante. Pacientes que tienen también traumatismos penetrantes de tórax, como por arma blanca o por proyectil de arma de fuego, también tienen riesgo de presentar este tipo de lesiones. Es más común del lado izquierdo, debido a que del lado derecho el hígado funciona como cierto factor protector para evitar que se hagan estas lesiones y que se migre el intestino, y hasta en 1.5% de los casos puede ser bilateral. Aquí hay que tomar en cuenta que la hernia diafragmática en estos pacientes adultos es un continuo que inicia en el momento que existe este traumatismo abdominal y que hay esta laceración o esta ruptura diafragmática. Hay pacientes que se van a presentar en agudo,
al momento del accidente, pero va a haber un porcentaje importante, hasta un 30%, que va a pasar desapercibida esta lesión y a lo largo de 1, 10, 5, 15, hasta 20 años después del accidente van a presentar ya los síntomas de una hernia que generalmente se presentan como una oclusión intestinal, como datos de isquemia intestinal o como también molestias abdominales y torácicas, como era en el caso de esta paciente. Aquí tenemos uno de los esquemas donde podemos ver cuáles son los sitios más comúnmente afectados a través de los traumatismos contusos abdominales. Como pueden ver que es en estos sitios de mayor debilidad del diafragma en donde se van a presentar las lesiones. Más comúnmente del lado izquierdo, y recordar que nuestra paciente lo tuvo del lado derecho. Entonces eso lo vuelve más interesante. Los síntomas son disnea, dolor torácico, taquipnea, taquicardia, desviación de la tráquea, cianosis, campo pulmonar ipsilateral hipoventilado, dolor de hombro y síntomas digestivos y sobre todo pues en el caso de complicaciones de isquemia. El diagnóstico puede ser tardío, como lo dije, hasta en un 30% de los casos, y este puede ser inclusive hasta un hallazgo de una radiografía de tórax por alguna otra cosa. Recordar que estos pacientes el estudio más sensible es el TAC de tórax, con una sensibilidad del 70 al 100% y una especificidad del 75 al 100%. El tratamiento va a ser quirúrgico en todos los casos. Sin embargo, no existe un consenso. Estuve revisando la literatura actual a ver si había ya alguna guía de práctica clínica. No la hay, al menos no encontré una como tal. No existe un consejo sobre el tipo de abordaje, abierto o laparoscópico, el tipo de reparación, rafia versus colocación de malla. Y bueno, estos son unos artículos que encontré. Una revisión del 2021 de una serie de casos de 15 pacientes en los cuales la mitad de los pacientes requirió la cirugía de urgencia, el 60% fueron abordados de manera laparoscópica, 26% de estos pacientes abordados con tratamiento quirúrgico fueron utilizados nada más un cierre primario con sutura, así como el caso que tuvimos nosotros. Un 13% ocupó o más bien se le colocó únicamente malla, pero el 60% fue el cierre y posteriormente un refuerzo con una malla. En cuanto al uso de mallas, existen diferentes mallas que podemos utilizar. La recomendación de los autores es utilizar mallas que sean compuestas con esta pedícula absorbente para evitar la adherencia y perforaciones intestinales. En cuanto tenemos este otro artículo que nos dice cuándo es bueno utilizarlo, bueno, aquí lo que nos recomiendan es en el caso que tengamos pacientes no complicados, que sea una hernia crónica detectada por alguna otra cosa y que sea en un marco electivo, el abordaje laparoscópico es el que presenta mayores beneficios contra los riesgos. En el caso de pacientes que te llegan con traumatismo abdominal urgente, con una laceración diafragmática importante que se define como más de 10 centímetros o una pérdida de más de 25 centímetros cuadrados del diafragma, pues estos pacientes un abordaje por toracotomía muchas veces es mejor. Aquí importante tomar en cuenta que siempre hay que valorar el estado hemodinámico. Y finalmente este otro journal habla acerca de el tipo de cierre, si lo hacemos laparoscópico o abierto, si ponemos malla o no ponemos malla. Y aquí lo importante, bueno, en este artículo recomiendan el cierre primario con Vicryl puntos separados tipo colchonero y solo recomiendan el uso de mallas en defectos grandes, más de 10 centímetros, o cuando el cierre primario no es posible por una pérdida de dominio. Como conclusiones de esta presentación, pues tomar en cuenta que las hernias diafragmáticas son raras, que el traumatismo contuso es la causa principal en adultos. Sin embargo, no es la única, como la iatrogenia en el caso de esta paciente en particular. Recordar que la presentación es trimodal, aguda, una fase latente que puede durar muchos años, y crónica, que es ya cuando se complique después de muchos años. Van a requerir todo su manejo quirúrgico y los autores recomiendan hacer un abordaje laparoscópico en todos aquellos que sean candidatos. Se debe reducir todo el contenido herniario y hacer un cierre del defecto, dependiendo del tamaño y la calidad de tejidos.
es donde el cirujano va a poder decidir si hacer un cierre meramente con sutura o colocar una malla. Y bueno, esto sería todo en mi presentación. Muchas gracias por el tiempo de espera. Espero que haya sido muy útil. Si quieres dejar de compartir la pantalla, por favor. Claro que sí. Aquí está levantando la mano Alejandro, si le pueden abrir Alejandro, es cirujano pediatra de Mérida y quiere hacer quiere hacer un comentario. Si le podemos abrir el micrófono, por favor. Bueno, pues muchas felicidades por tu presentación. Creo yo que tanto el abordaje en el preoperatorio como el transoperatorio y el posoperatorio estuvo excelente. Y pues creo yo que es raro, no es una complicación quirúrgica porque estamos hablando que está pasando mucho tiempo después. Abordas los puntos muy importantes como son el regresar a su cavidad de origen a todos los elementos que estaban fuera de su lugar y el cierre y abordaste también excelentemente el tema de las mallas. Mientras resolvemos cómo darle el uso de la voz, Alejandro, le voy a pedir a Maru que comente ya con datos lo relevante del caso. Y después a Bernardo, su profesor. Adelante, Maru. Jorge, felicidades. Me gustan tus presentaciones porque son concretas y dices solamente lo que tienes que decir. Gracias. Sin entrar en paja. Creo que lo que vale la pena rescatar, y es lo que comentábamos antes de que llegaras, es primero cómo hacer el cierre del defecto herniario. Es decir, entramos en el punto de cómo hacemos el cierre, si en el sentido de las fibras del diafragma o si lo hacemos en el sentido contrario, ¿no? Entonces, el cierre del defecto debe ser en el sentido de las fibras del diafragma. Si hay tensión, ya hay algunas incisiones de relajación del diafragma que se pueden hacer de tal forma que el cierre del defecto pueda realizarse de forma completa. Y se pueden hacer también con abordaje laparoscópico sin ningún problema. La otra controversia, y que tú bien comentaste, ya hay un review que apoya el uso de mallas duales o mallas inclusive biológicas para evitar la recidiva de estas hernias. Sabemos que el diafragma pues, es un músculo que tiene que soportar mucha tensión y que tiene que soportar todos los cambios de presión tanto de la cavidad torácica como de la cavidad abdominal. Entonces, ya hay, y ahorita lo busco y se los comparto. Te lo comparto a ti también, de tal forma que las mallas ya demostraron que disminuyen el riesgo de recidiva de estas hernias diafragmáticas. Porque una segunda hernia diafragmática en estos pacientes es algo muy complejo. Es muy raro el caso que presentaste, porque como bien dijiste, son raras las hernias diafragmáticas derechas, porque pues tenemos el hígado que nos cuida el lado derecho, ¿no? Son más comunes del lado izquierdo, pero bueno, la verdad es que lo resolvieron bastante bien. Y el otro punto que dejamos como a consideración, pues es el uso ya no mandatorio de una sonda pleural para el manejo posoperatorio de estos pacientes, sino dejar drenajes de silicona delgados, suaves, que no molesten tanto al paciente y solamente antes de realizar el cierre completo del defecto, pedirle al anestesiólogo que nos ayude con algunas maniobras de reclutamiento alveolar y con las valsalvas que comentaste, de tal forma que el pulmón pueda expandirse y dejar este tipo de drenajes solamente porque lo más probable es que pues el paciente tenga algo de producción de líquido secundario a la reexpansión torácica rápida, ¿no? A la reexpansión pulmonar rápida, perdón. Entonces, esa sería la consideración, nada más que
pues a la mayoría de nosotros nos da miedito no dejar un sello pleural y solamente dejar un drenaje, pero la literatura apunta a que eso es lo mejor. Inclusive para los pacientes en el posoperatorio de esofarectomía, esa es la recomendación. Un drenaje de silicona suave entre 16 y 19 French que funciona exactamente igual que una sonda pleural. Y estamos hablando de cirugía de esofarectomía. Entonces debe funcionar igualito para las hernias, ¿no? Está muteada, doctora Elenita. Doctora, tiene el audio apagado. Sí me gustaría, si fuera posible, abrirle el micrófono también al doctor Bernardo Fernández, que está aquí ya como confitrión, pero no lo tiene abierto. Ya lo abrí, doctora. Ok, pues esperamos comentarios. Bienvenido, Bernardo, aquí a la orden. Antes que nada, le envío un fuerte abrazo y mi reconocimiento, como siempre, doctora. Un gusto saludarla. Voy a abrir tantito la cámara, nomás porque... Por favor, sí, por favor, por favor. Me pescaron ahí en ambiente social, pero bueno, me da gusto saludarlos. Sí, efectivamente, de acuerdo. La intención, obviamente, de abordar por invasión mínima, y afortunadamente pudimos reducir totalmente la hernia. Yo crecí todavía con la vieja escuela, digo, realmente no hago cirugía de tórax, o sea, frecuentemente, y sigo usando todavía las sondas de Argil, pero hace pocos meses empezamos a utilizar estas sondas que son de un calibre mínimo y que se pueden adaptar incluso a sello de agua o succión, y que la verdad son impresionantemente menos molestas que estas monstruosidades de sondas de Argil, de acuerdo con la doctora, de que pues ahí cada vez se hace menos invasiva la invasión. Y pues bueno, corrimos con suerte con esa paciente, de acuerdo con los comentarios, y bueno, pues estamos apenas las nuevas generaciones que vienen llegando ya en el expertise del manejo de estas cuestiones de hernia diafragmática o de situaciones de neumotórax, etcétera, ya utilizan verdaderamente materiales de mínima invasión. Me da gusto saludarles y gracias por los comentarios. La verdad fue un caso muy interesante y un agrado tener la oportunidad de participar con residentes de alto nivel como el doctor Jorge Pérez, y gracias por habernos escuchado. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, pues Bernardo, aparte de ser un excelente mentor y gran amigo y médico especialista en cirugía y de especialidad, me es grato decir que es el presidente todavía del Colegio de Cirujanos Generales del Estado de Nuevo León, gran amigo, y lo que más me agrada es que estés acompañando a tu residente. Eso habla muy bien de la residencia y de que pues siempre es bueno tener a tu mentor por un lado, ¿verdad, Jorge Pablo? Claro que sí, le agradecemos mucho que se haya conectado. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y pues ojalá es el segundo caso que tú presentas, y pues invitarlos a todos a que sigan comentándonos sus casos, porque este foro es de ustedes y para ustedes, y nosotros nada más estamos aquí acompañándolos y haciendo algunos comentarios, pero creo que en viernes en la noche tener 60 gentes conectadas, les comento que ahorita alternamente hay un congreso en Coahuila y no llega a 40. Entonces, creo yo que este foro lo estamos fortaleciendo nosotros y es para ustedes. Y pues, hay otro detalle, Tony, hay un doctor que levantó la mano, que es cirujano pediatra, y que quiere comentar. Es el doctor Alejandro Vázquez, que es de Mérida y quiere que le den el uso de la voz. ¿Y le puedes abrir el micrófono nada más? Claro que sí. Acá levantar la mano, dejen prender mi cámara, estaba teniendo yo un poquito de problemas, pero aquí andamos. Alejandro Vázquez. Ajá, sí, quiere opinar. Él es cirujano pediatra y nos acompaña desde Mérida, Yucatán. Claro, vamos abriendo aquí el foro para el doctor. ¿Dónde está? No, es que tarda un poquito. Pero muchas gracias a los que se están involucrando, como el doctor Bernardo Fernández. Ahorita ya está entrando aquí con nosotros.
el doctor Alejandro. Doctor Alejandro, Hola, ¿puede prender su cámara también, por favor? Ah, sí, escuchamos sus comentarios. hola, buenas noches, mucho gusto, Elena, ¿cómo estás? Sí, como ya lo hablo, soy cirujano pediatra en Mérida. Yo tenía una pregunta. Generalmente en neonatos, una hernia diafragmática derecha es igual a hígado en el tórax. ¿Por qué aquí se dio esa eventualidad? La otra es, en pediatría nos enseñan mucho a tener diagnósticos diferenciales, llámese una hernia diafragmática pues igual a parálisis diafragmática, eventuación diafragmática, malformaciones pulmonares. Aquí en este caso en adultos se pensaría o tendríamos que pensar también en un diagnóstico diferencial o no hay ningún diagnóstico diferencial en este caso. Estoy de acuerdo totalmente con las sondas pleurales, definitivamente no se usan. Y en neonatos menos, en neonatos no usamos, ¿por qué? Porque recordemos que en neonatos pues hay una hipoplasia pulmonar consecutiva, cosa que no sea en el adulto. Entonces hay un espacio virtual siempre. Entonces siempre que uno deja una sonda pleural en un neonato, siempre el neonatólogo le está hablando a uno, hay un neumotórax, y no hay un neumotórax, lo que dice es un espacio virtual porque el pulmón no está bien desarrollado, ¿sí? Es eso. Entonces, mi pregunta iba a eso, a ese caso, si hay diagnóstico diferencial en adultos o no. A ver, Jorge Pablo. Sí, doctor Alejandro, muy buenas preguntas y buenos comentarios. La realidad es que enriquece mucho que ustedes como cirujanos pediatras abordemos este tema porque sí es muy diferente el cómo lo aborda ustedes con los pacientes con una hernia diafragmática congénita, a diferencia de un adulto. Recordar que en el caso del adulto, uno de los principales diagnósticos diferenciales por el tipo de sintomatología que tiene en el paciente es una parálisis diafragmática. Es una de las principales complicaciones y de hecho es una de las recomendaciones de por qué hacer un TAC, a pesar de que tú en la radiografía veas ya asas de intestino hacia la cavidad torácica y que inclusive los escuches ruidos peristálticos en la exploración física. La recomendación de hacer el TAC es precisamente para el caso de la parálisis diafragmática, poder en cortes coronales y sagitales poder determinar este signo que le dicen el signo del collar, en donde es realmente el orificio diafragmático, en donde puedes tú evidenciar que efectivamente no se trata de que simplemente el intestino, el diafragma tiene parálisis y está elevado, sino que realmente existe el orificio. Yo creo que ese sería el principal diagnóstico diferencial, porque sería muy triste someter a un paciente a una laparoscopía y ver que el diafragma está íntegro. No es otro. Exacto. Otra pregunta. Generalmente en neonatos también abordamos más por toracoscopía que por laparoscopía. No sé si en este caso también hubiera sido posible esa intervención por toracoscopía o hay contraindicaciones. No, realmente, bueno, la revisión que estuve haciendo de estos casos, existe el abordaje por toracoscopía y toracotomía y el mixto. Realmente aquí sugieren mucho, lo dejan mucho en libertad a el grado de libertad que te deje la reducción. Finalmente se trata de una reducción en donde se busca reintroducir el contenido herniario sin generar más daño a la hora de estar haciendo la tracción. Vi por ahí un reporte de 4 casos que hacían en la unidad de Massachusetts, en el cual sí metían trocar por al nivel del cuarto, quinto espacio intercostal para liberar adherencias. Con el mismo lente nomás se introducían arriba, veían que por la cavidad torácica no hubiera una adherencia hacia el pulmón o a grandes vasos, sobre todo cuando están hablando de que por revisar la cuestión del mediastino, que no hubiera una adherencia hacia grandes vasos y lo liberaran ahí con el ligasure. En casos donde estás tú queriendo traccionarlo por la paroscopía. Sin embargo, sí, yo creo que finalmente yo creo que ahí es donde entra mucho el hallazgo del TAC. Dependiendo de cómo veas tú el contenido herniario, es la manera en que se puede abordar. Creo yo que inicialmente el abordaje laparoscópico te permite, como en este caso, reducir, sobre todo cuando es intestino, traértelo de manera mucho más fácil. Creo yo que con las pinzas es más fácil jalarlo que estarlo queriendo empujar. Creo que hay más riesgo de perforación si desde el tórax lo quisieras tú empujar por vía de mínima invasión. Probablemente abierto, pues las manos ayudan un poquito más a manipular el intestino, pero creo yo que el abordaje laparoscópico sería inicial. Ahora, es muy interesante el tipo de abordaje, la colocación de los puertos.
porque en este caso se prestaba mucho el abordaje tipo vesícula, en el cual colocan los puertos orientados hacia el lado derecho. En el cambio, y lo más frecuente es encontrarnos hernias del lado izquierdo, entonces ahí la recomendación cambia un poquito. Sería como colocar los puertos de 5 milímetros subsifoideo y el de 10 milímetros es hipocondrio derecho para tú tener el de 10 milímetros en mano derecha. O sea, es nada más cambiar un poco la configuración, pero son de los comentarios que los pudiera comentar. De Otra de las acuerdo. cosas que vale la pena también comentar, aparte de la posición americana, que es como lo hicimos nosotros, pues vale la Ah, pena sí, va. la posición francesa en la cual pues el cirujano se encuentra entre las piernas y eso ayuda mucho. Y yo creo que hablando de cirugía para pediátricos, yo creo que aquí es donde el instrumental de 3 milímetros tiene mucha, Así es. mucha, Claro. mucha cabida. Fíjate que antes de que iniciaras, la doctora Maru Ordóñez nos platicó un caso y precisamente nos están pidiendo, nos están preguntando, el doctor Trinidad Campos dice que una de las preguntas que hace es en relación al manejo del vaso y otra de las preguntas es en relación, dice, posteriormente cerrar el defecto, suturas o malla. Entonces, cierra el defecto con suturas o malla. Ya eso ya lo contestaron porque sí dejaron muy claros que era cerrar el defecto y malla, ¿verdad? Cuando Así se es. requería. Si lo quieres aclarar, Maru, ellos dicen que si creen que el haber manejado, ampliado el orificio o haber hecho abierto desde un principio hubiera conservado el vaso, pues es que eso es muy difícil de precisar, pero fue de un caso que nos comentó la doctora Ordóñez que tuvo que parte del contenido de la hernia diafragmática era el vaso. Creo Me que meto un minutico. Yo sí lo he hecho. Yo en neonatos que tiene un espacio muy reducido y el vaso no lo puedo bajar. Yo he ampliado el defecto del diafragma y bajo el vaso sin ningún problema y hago mi plasticidad diafragmática normalmente. Yo creo que también va de acorde a la temporalidad, porque cuando ya lo mencionaron, cuando es una hernia postraumática de mucho tiempo de evolución, pues ya hay y por un orificio pequeño, pues ya hay adherencias y no sé qué opines tú, Maru. Yo creo que es dependiendo de la etapa evolutiva, ¿verdad? Cirujano y sus circunstancias, se llama eso. también, exactamente. Respecto a la primera pregunta de si abordaje toracoscópico o laparoscópico, creo yo que para el cierre del defecto diafragmático te hace un poquito más, te da un poquito más de facilidad hacerlo por laparoscopía que por toracoscopía, porque lo que tú puedes movilizar con equipo por toracoscopía hasta el diafragma no te hace tan tan sencillo el trabajo, ¿no? Creo que en este caso particularmente es mucho más sencillo hacerlo por laparoscopía. Y digo, yo no opero neonatos y ojalá que nunca lo tenga que hacer. Pero creo yo que también podría funcionar, puesto que aumentaría el espacio en la cavidad abdominal, así como lo hacen para el cierre de las hernias ventrales complejas con pérdida de dominio que son muy grandes, en las que pues se utiliza el neumoperitoneo para poder hacer el cierre del defecto sin que haya hipertensión intraabdominal, ¿no? Y lo dejaría como una pregunta al aire para los cirujanos pediatras. Y respecto a ampliar la incisión para poder reducir el vaso, si ampliamos la incisión, hablando del caso específicamente de adultos, ¿no? Sabemos que los niños, pues el vaso tiene mucha más prioridad durante la infancia que para el caso de los adultos, ¿no? Entonces, hacer la incisión lo que crea es un defecto herniario más grande que tiene mucho más riesgo de recidivar, que evidentemente también se tiene que cerrar. Y entonces, en este caso, el problema no fue realmente
tanto el tamaño del defecto, sino que el vaso no tiene un sitio por el cual tú lo puedas traccionar con instrumental de laparoscopía. O sea, no hay un sitio donde tú lo puedas tomar. Si tú lo tomas de un segmento, pues lo descapsulas y lo único que va a pasar es que va a sangrar y eso se va a convertir en un mar de sangre que ya no te va a dejar ver nada y de todas formas no vas a poder terminar el abordaje por la laparoscopia. Entonces, realmente ese fue el problema, que el vaso no tiene un sitio y dan ganas de meter la manita y bajarlo, ¿no? Eso es lo que dan ganas, pero pues por la laparoscopia no se puede hacer, entonces se terminó haciendo, pues metiendo cirugía laparoscópica asistida con las manos, con ambas manos, y para poder reducir el vaso que de todas formas tenía una torsión y se tuvo que hacer esplenectomía de cualquier forma, ¿no? Sí, ya, pero exactamente, yo creo que aquí parte del manejo difícil es que ya tenía más tiempo los órganos en el tórax, ¿no? Creo yo que se abordó el tema con profundidad, nos quedan nada más 8 minutos. Me gustaría pedirle primero su conclusión a Jorge Pablo, después a Maru y cerraríamos ya el programa, no sin antes invitarlos la próxima semana que tenemos también un caso muy importante. Ya está invitada la doctora Norma Gómez, el caso es de Morelia, Michoacán. Están todos invitados y creo que les agradecemos que se hayan conectado el día de hoy y que todos hayamos aprendido mucho de la presentación de Jorge Pablo. Tu conclusión final, Jorge Pablo. Pues sí, como conclusión yo diría que las hernias diafragmáticas se deben de considerar el abordaje laparoscópico en todos los pacientes que estén en condiciones. Creo yo que es importante tomar en cuenta que mucho, como bien lo abordaron, mucho del qué se hace durante la cirugía va a depender del qué está metido, cuál es el contenido herniario y las condiciones. No es lo mismo un intestino sano a un intestino isquémico, no es lo mismo lo que se hace, como bien lo abordaron ahorita, con un vaso que se encuentra en cavidad torácica a uno que se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Y creo yo que lo importante y la clave es el diafragma tiene que quedar cerrado sin tensión, idealmente con doble técnica, tanto con sutura y en la manera de lo posible colocar una malla que quede reforzando el defecto para evitar recurrencias, que como bien dice la doctora Maru, es uno de los parámetros para evitar recurrencias y una mayor incremento en la mortalidad. Creo yo que esos son los puntos más importantes de esta plática. Sí, Maru, tu conclusión final. Yo solamente felicitar a Jorge Pablo porque ya lo vi en 2 ponencias que coincidimos, que conste que ni siquiera había el nombre. Felicidades, creo que ahí en el hospital en el que estás tienen casos muy, muy interesantes y que además le sabes sacar el jugo y que te ves pues interesado con aprender. A la doctora Elena, muchas gracias otra vez por la invitación. Ya sabe que a mí me encanta participar en estos foros. Qué bueno que tenemos la asistencia y las preguntas de hoy y la participación del doctor Bernardo y del doctor Alejandro en la parte de cirugía pediátrica, que pues ellos realmente ven muchas más hernias diafragmáticas que nosotros. Muy, muy interesante. Muchas gracias. No, pues una de las conclusiones es que si nos llega un niño le hablemos a un cirujano pediatra. Esa es la primera recomendación. El segundo comentario va dirigido a las ciudades donde manejan muy rápido, como es Monterrey, y que usan aparte el celular. Yo creo que hay lugares donde están más expuestos al trauma y que está demostrado en todas las series que el traer el celular en la mano es la causa predisponente número 1 por encima del alcohol al accidente. Entonces, por favor, si manejan, no usen el celular, y si usan el celular, no manejen. Esa es una de las recomendaciones, sobre todo que nos han dejado muy claro todos los cirujanos militares, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado porque pues no queremos saber
ver a nadie con una situación aguda. Y que pues el día de hoy revisamos el tema a profundidad y pues no me queda más que agradecerte a ti, Jorge Pablo, el esmero de tu presentación, porque tú tuviste que prepararla de manera concreta y señalando los puntos básicos, a Maru por sus atinados comentarios, a Bernardo por dejar muy claro los conceptos y los comentarios en edad pediátricas de Alejandro. Y pues nos despedimos y le dejo el uso de la voz a Tony ya nada más para el cierre total del programa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, doctora Elena. Doctor Jorge Pablo, muchas felicidades. Doctor Bernardo Fernández, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Vázquez, gracias también por involucrarse. Doctora Maru, un gusto volver a compartir espacio contigo. Y a todos ustedes que se sumaron, que están con nosotros, ya está dando las 9 de la noche, un viernes, señal que compartimos la pasión, compartimos la misión y gracias por involucrarse. De mi parte y de parte de Medical Legal Center sería todo. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, al Facebook, Instagram y YouTube, y a los jefes de residentes ya saben dónde contactarnos si requieren alguna capacitación o algún tema médico legal. Si no lo saben, se lo recuerdo, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto daremos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Saludos y muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós, Maru. Adiós, Pablo. Adiós. Adiós, Alejandro. Adiós, Tony. Adiós.